Lección número 4 para el 25 de abril del 2015. Vamos a estudiar el llamado al discipulado, siguiendo con esta forma hacia la obra del evangelismo. ¿Y cómo era el tipo de evangelismo? El versículo para memorizar, si todavía se memoriza en algunas iglesias, Lucas 9:23. Y decía a todos Jesucristo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Imagínese usted la condición del discipulado. Vamos a comenzar por definir lo que es discípulo. Dice la introducción de la escuela sabática: significa seguidor, alumno. La palabra discípulo aparece más de 200 y tiene que ver con disciplina también. Discípulo, persona disciplinada, aparece más de 250 veces, mayormente en los evangelios y en hechos. Ser un discípulo de energía, da energía al espíritu, desafía la mente y demanda lo máximo en nuestra relación con Dios. Dios toma a los hombres como son y los educa para su servicio si quieren entregarse a Él. No importa cómo tú seas, Dios te llama. El Espíritu de Dios recibido en el alma vivificará todas sus facultades. Bajo la dirección del Espíritu Santo, la mente consagrada sin reserva a Dios se desarrolla armoniosamente y se fortalece para comprender y cumplir los requerimientos de Dios. El carácter débil y vacilante de cualquiera de nosotros, diríamos, aquí verá, sigue la lectura, se transforma en un carácter fuerte y firme y llega a ser semejante en mente y carácter a Cristo Jesús. Deseado toda la gente, página 216. Bueno, vamos entonces a ver cómo Jesús llamó a quienes hoy son considerados como discípulos, y él mismo los llamó sus discípulos, apóstoles. Para el domingo 19 de abril, pescadores de hombres. Simón y Andrés habían trabajado toda la noche. Eran pescadores veteranos y conocían el arte de la pesca. Sin embargo, en toda la noche no habían sacado nada. En su chasco oyeron la orden: boga mar adentro, navega más adentro y echa vuestras redes para pescar. Lucas 5:4. La respuesta de Simón fue una desesperanza. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Punto y coma, pero dijo: más en tu palabra. ¿Quién es este carpintero que da consejos a pescadores acerca de cómo pescar? Simón podría haberse alejado, pero tal vez la predicación previa de Jesús tuvo algún efecto. De aquí la respuesta: más en tu palabra voy a echar esa red. Significa obediencia, ¿verdad? Aquí aparece la primera lección de discipulado: obediencia, la palabra de Cristo, obediencia a la palabra de Cristo. Andrés, Juan y Santiago también aprendieron que la infructuosa noche daba lugar a un asombroso amanecer con una gran pesca. De inmediato Pedro cayó sobre sus rodillas y clamó: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Al reconocer la santidad de Dios y la pecaminosidad propia, es otro paso esencial en el llamado al discipulado. Obediencia, reconocer la santidad de Dios y la pecaminosidad de uno mismo, como lo había hecho Isaías en Isaías 6:5. Pedro también dio este paso. En Lucas 6:1 al 11, Mateo 4:18 al 22, Marcos 1:16 al 20, dice aquí el folleto, el asombro de los pescadores, la conversión de Pedro y la autoridad de Jesús. ¿Qué enseña cada uno de estos elementos acerca del sendero del discipulado? No temas, dijo Jesús, desde ahora seréis pescadores de hombres. Lucas 5:10. La transición de ser un pescador a ser un pescador de hombres es extraordinaria. Requiere una entrega propia, absoluta al Maestro. El reconocimiento de la incapacidad y la pecaminosidad propia. El extenderse a Cristo con fe, pidiendo la fuerza para andar por el sendero desconocido del discipulado, y una continua dependencia de Cristo solamente. Indiscutiblemente que este primer llamado, ¿verdad?, esta forma
aquí en este enfoque de llamar a Pedro y otros más que fueron impactados, mire el comentario que aparece en el capítulo 25 del deseado toda la gente. Capítulo 25, deseado de toda la gente, página 211, el llamamiento a orillas del mar. Amanecía sobre el mar de Galilea. Los discípulos, cansados por una noche infructuosa, estaban todavía en sus barcos pesqueros, bogando sobre el lago. Jesús volvía a pasar una hora tranquila a orillas del agua. Había esperado hallarse durante unos cortos momentos de la madrugada, aliviado de la multitud que le seguía día tras día. Pero pronto la gente empezó a reunirse alrededor de Jesús. La muchedumbre aumentó rápidamente, hasta apremiarle de todas partes. Mientras tanto, los discípulos habían vuelto a tierra. A fin de escapar de la presión de la multitud, Jesús entró en el barco de Pedro y le pidió a éste que se apartase un poquito de la orilla. Desde allí Jesús podía ser visto y oía mejor por todos, ser oído mejor por todos. Y desde el barco enseñó a la muchedumbre reunida en la ribera. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poquito, y sentándose enseñaba a la multitud. Fíjese cómo esta biografía tan excelente, le deseo a toda la gente, lo que hace es confirmar lo que la palabra está diciendo allí, pues. Sigue diciendo el deseado a toda la gente en la página 212. Terminado el discurso, Jesús se volvió a Pedro y le ordenó que se dirigiese mar adentro y echase la red. Dice, es el versículo de Lucas 5:4. Cuando terminó de hablar, dice la Biblia, Lucas 5:4, dijo a Simón: boga mar adentro, navega más adentro y echad vuestras redes para pescar. Sigue diciendo el deseado de toda la gente, la página 212. Pero Pedro estaba descorazonado. En toda la noche no había pescado nada. Durante las horas de soledad se había acordado de la suerte de Juan el Bautista, que estaba languideciendo solo en su mazmorra. Había pensado en las perspectivas que se ofrecían a Jesús y a sus discípulos, en el fracaso de la misión en Judea y en la maldad de los sacerdotes y rabinos. Aún su propia ocupación le habría fallado. No sacaba peces. Y mientras miraba sus redes vacías, el futuro le parecía oscuro. Entonces le dijo: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. La noche era el único tiempo favorable para pescar con redes en las claras aguas del lago. Después de trabajar toda la noche sin éxito, parecía una empresa desesperada echar la red de día. Pero Jesús había dado la orden, y el amor a su maestro indujo a los discípulos a obedecerle. Juntos, Simón y su hermano dejaron caer la red. Al intentar sacarla, era tan grande la cantidad de peces que encerraba que empezó a romperse. Se vieron obligados a llamar a Santiago y a Juan en su ayuda. Cuando hubieron asegurado la pesca, ambos barcos estaban tan cargados que corrían peligro de hundirse. Dice Lucas 5:6, la Biblia. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaremos la red. Obediencia, ¿verdad? Para uno ser discípulo de Jesús. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se estaban hundiendo. Dice el deseo de toda la gente ahora. Pero Pedro ya no pensaba en los barcos ni en su carga. Este milagro, más que cualquier otro que hubiese presenciado, era para Pedro una manifestación del poder divino. En Jesús vio a toda la naturaleza bajo su dominio. La presencia de la divinidad revelaba su propia falta de santidad. El segundo paso, ¿verdad? Cuando uno quiere ser discípulo de Jesús, obedecer, reconocer la santidad de Dios y ver uno su propia pecaminosidad. Le vencieron el amor a su maestro, la vergüenza por su propia incredulidad, la gratitud por la condescendencia de Cristo y sobre todo el servicio del Salvador, exclamando: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador.
Era la misma presencia, la santidad divina, la que había hecho caer al profeta Daniel como muerto delante del ángel de Dios. Él dijo: mi fuerza me trocó en desmayo y sin retener vigor alguno. Así también, cuando Isaías contempló la gloria del Señor, exclamó: ay de mí que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de Jehová de los ejércitos. La humanidad, con su debilidad y pecado, se hallaba en contraste con la perfección de la divinidad. Y Pedro se sentía completamente deficiente y falto de santidad. Así les ha sucedido a todos aquellos a quienes fue otorgada una visión de la grandeza y la majestad de Dios. Amó: apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Sin embargo, se aferraba a los pies de Jesús, sintiendo que no podía separarse de él. El Salvador contestó: no temas, desde ahora pescarás hombre. Te voy a enseñar cómo pescar hombre. Fue después que Isaías hubo contemplado la santidad de Dios y su propia indignidad cuando le fue confiado el mensaje divino. Fue después que Isaías hubo contemplado la santidad de Dios y su propia indignidad, diríamos. Fue después cuando tú y yo contemplamos la divinidad de Dios y nuestra propia indignidad, cuando le fue confiado a Isaías, a Pedro y a usted y a mí el mensaje divino. Después que Pedro fuera inducido a negarse a sí mismo, tú y yo a negarnos a nosotros mismos y a confiar en el poder divino, fue cuando se le llamó a trabajar para Cristo. Es interesante esto, porque muchos creemos que ya ellos estaban consagrados o primera vez que aquí será que llamaron a Pedro. No, mire lo que dice, sigue diciendo la página 213, el deseo de toda la gente. Hasta entonces, ninguno de los discípulos se había unido completamente a Jesús como colaborador suyo. Entonces no fue que fue el primer llamado. Andaba con Jesús, pero todavía no se habían unido completamente. Habían presenciado muchos de sus milagros y habían escuchado su enseñanza, pero no habían abandonado totalmente su empleo anterior. Seguían trabajando como usted y yo en nuestras actividades y seguían a Cristo, pues, un tiempo, hermano, mientras no estaban trabajando. Luego volvían a sus trabajos. Pero este fue el momento decisivo para estos discípulos. El encarcelamiento de Juan el Bautista había sido para todos ellos una amarga desilusión. Si tal ha de ser el resultado de la misión de Juan, no podía tener mucha esperanza respecto a su maestro, contra el cual estaban combinados todos los dirigentes religiosos. En esta circunstancia, le había sido un alivio volver por un corto de tiempo a su pesca. Pero ahora Jesús lo llamaba a abandonar su vida anterior. Ahora iban a abandonar trabajo y todo para dedicarse a Jesús y a unir sus intereses con los suyos. Pedro a otros 3 discípulos diciéndole: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente lo dejaron todo y le siguieron. Dice el deseo de toda la gente. Y aquí lo dice. En Lucas 5, 9, 8 dice: viendo Simón, porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, Jacobo, Juan y Pedro le siguieron. Antes de pedir a los discípulos que abandonasen sus redes y barcos, prosperidad tremenda material, Jesús les había dado la seguridad de que Dios supliría sus necesidades. Le dejó un capital a la familia antes de llamarlo, que se entregaran completamente. El empleo del esquite de Pedro, de todo eso que sacó allí, el empleo del esquife de Pedro para la obra del Evangelio había sido ricamente recompensado. El empleo, ¿verdad? El que es rico para con todos los que le invocan, dijo: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Según esta medida había recompensado el servicio de sus discípulos, y todo sacrificio hecho en su ministerio será recompensado conforme a las abundantes riquezas de su gracia. Él se dio, Cristo le dio, ahí tiene recursos materiales para su familia, no van a quedar sin nada. Y de ese momento en adelante, estos hombres fueron llamados, estaban siguiendo a Jesús, como decir, como eran miembros de iglesia a media, diríamos en términos simbólicos,
no se entregaban completamente. Pero llegó un momento, hermanos, cuando contemplaron la gloria de Dios, la divinidad de Dios, su propia pecaminosidad, y hasta allí llegó hasta el trabajo que tenían para sustentarse. Pero Dios no los dejó solos, los bendijo grandemente antes de que se apartaran y siguieran al Rey de Reyes en forma definitiva. Pescadores de hombres, comenzaba ese llamado. La selección de los 12. Dice la lección del lunes 20 de abril, el discipulado no lo hacemos nosotros, él es el resultado de responder al llamado de Jesús. Jesús ya había llamado a Pedro, a Andrés, a Juan y Santiago, y a Leví Mateo, el publicano. El escritor ubica la selección de los 12 en un lugar estratégico en su narración, inmediatamente después de la curación en sábado del hombre de la mano seca, que llevó a los fariseos a complotar para asesinar a Jesús. El Señor sabía que era tiempo de preparar un equipo de obreros al que pudiera entrenar para la tarea más allá de la cruz. Lucas 6, 12 al 16, 9, 1 al 6. ¿Qué enseñan estos versículos acerca del llamado de los 12 apóstoles? Dice el folleto, entre las multitudes que lo seguían había muchos discípulos que lo hacían como los estudiantes siguen a un maestro. Pero Cristo debía hacer más que enseñar, debía edificar una comunidad de redimidos, una iglesia para llevar su mensaje salvador a toda la tierra. Para eso necesitaba más que 11 discípulos. Escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstol. Apóstol significa alguien enviado con un mensaje especial para un propósito especial. Lucas usa la palabra 6 veces en su evangelio y más de 25 en Hechos de los Apóstoles. Los 12 fueron elegidos no por su educación, por eso fueron, recursos económicos, situación social, eminencia moral o algo que lo distinguiera para ser elegido. No. Eran hombres comunes, pescadores, recolectores de impuestos, un celote, uno que dudaba y uno que resultó ser un traidor. Un celote, un guerrillero, y también estaba un recaudador de impuestos, uno que amaba a Roma y otro que estaba en contra de Roma, y ahí estaban con Jesús. Leví, el publicano, dependiente del imperio romano, ¿verdad?, fue llamado. El celote, uno de ellos, celote, ya lo vamos a leer, en contra del imperio romano, fue llamado también. O sea que del gobierno y de la oposición fueron llamados para seguir a Jesús. Uno que dudaba y uno que resultó ser un traidor fueron llamados a ser embajadores del rey y de su reino. Dice el deseo de toda la gente, la página 12 y 1. Ahorita vamos a leer algo de esto. Dios toma a los hombres con los elementos humanos de su carácter y los prepara para su servicio. Si quieren ser disciplinados, eso es lo que significa ser discípulos, y aprender de él, no son elegidos porque sean perfectos, sino a pesar de sus imperfecciones, para que el conocimiento y la práctica de la verdad y por la gracia de Cristo puedan ser. Vamos a leer el capítulo 30, una parte interesante del deseo de toda la gente. En Lucas 9, ¿verdad?, comentando de esto que hemos leído, versículo 1 en adelante, dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre estos demonios para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. En Lucas 6, también 12 al 16, encontramos lo siguiente: en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, y se nombran allí los 12 apóstoles. Subió al monte, dice el deseo de toda la gente, capítulo 30, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él y estableció 12. Dice la palabra: debajo de los protectores árboles de la ladera de la montaña, pero a corta distancia del mar de Galilea, fueron llamados los 12. A las postas de las colinas eran lugares favoritos de Jesús. Ninguna sinagoga podía haber contenido las muchedumbres que le seguían. Pero no solo por esto prefería él enseñar en los campos y en los huertos. Jesús amaba las escenas de la naturaleza. Para él, cada tranquilo retiro era un templo sagrado. Dice la página 258 de este capítulo 30, la ordenación de los 12, el deseo de toda la gente:
Estaba por darse el primer paso en la organización de la iglesia, que después de la partida de Cristo había de ser su representante en la tierra. No tenía ningún santuario costoso a su disposición. El Salvador condujo a su discípulo al lugar de retraimiento que él amaba. Y en la mente de ellos, los sagrados incidentes de aquel día quedaron para siempre vinculados con la belleza de la montaña, del valle y del mar. El Salvador conocía el carácter de los hombres a quienes había elegido. Todas sus debilidades y errores estaban abiertos delante de él. Conocía los peligros que tendría que arrastrar, la responsabilidad que recaería sobre ellos, y su corazón amaba tiernamente a estos elegidos. A solas, sobre una montaña cerca del mar de Galilea, pasó toda la noche en oración por ellos, mientras ellos dormían al pie de la montaña. Al amanecer, los llamó, así porque tenía algo importante que comunicarle. Cuando dice el versículo de Lucas 6:13, cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Pero como dice el versículo 6:12, el anterior, y pasó la noche orando a Dios. Fue a la montaña a orar por esa elección tremenda que iba a hacer. Dice la página de 259 del capítulo 30, habían estado durante algún tiempo asociados con Jesús en su labor activa. Juan y Santiago, Andrés y Pedro con Felipe, Natanael y Mateo habían estado más íntimamente relacionados con él, vean esto, que los demás, y habían presenciado mayor número de sus milagros. Pedro, Santiago y Juan tenían una relación más estrecha con él. Estaban casi constantemente con Jesucristo, Pedro, Santiago y Juan. Pero había alguien que tenía una relación aún más estrecha. Juan había penetrado en una intimidad aún mayor con Jesús que los otros discípulos, de tal manera que se le distingue como aquel a quien Jesús amaba. El Salvador los amaba a todos, pero Juan era el espíritu más receptivo de todos. Era más joven que los demás y con mayor confianza infantil abría su corazón a Jesús. Así llegó a simpatizar más con el Salvador. Y eso que era Dios del trueno, menos del cambio que hace Dios. Digo la lectura. Y por su medio fueron comunicados a su pueblo las enseñanzas espirituales más profundas del Salvador, por medio de Juan. A la cabeza de uno de los grupos en los cuales estaban divididos los apóstoles, estaban divididos en grupos, y eran 12, ¿verdad? Se destacaba el nombre de Felipe. Fue el primer discípulo a quien Jesús dirigió la orden terminante: sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Había escuchado las enseñanzas de Juan el Bautista y lo había oído anunciar a Cristo como el Cordero de Dios. Felipe buscaba sinceramente la verdad, pero era tardo de corazón para creer. Aunque se había unido a Cristo, la manera en que lo anunció a Natanael demuestra que no estaba plenamente convencido de la divinidad de Jesús. Aunque Cristo había sido proclamado por la voz del cielo como Hijo de Dios, para Felipe era Jesús, el hijo de José y Nazaret. Otra vez cuando los 5,000 fueron alimentados, se reveló la falta de fe de Felipe. Para probarle, Jesús le preguntó: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? La respuesta de Felipe tendía a la incredulidad. 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Jesús estaba apenado. Aunque Felipe había visto sus obras y sentido su poder, no tenía fe. Otro, en el 260 del mismo capítulo, dice: mientras Jesús estaba preparando a los discípulos para su ordenación, un hombre que no había sido llamado se presentó con insistencia entre ellos. Era Judas Iscariote, hombre que profesaba seguir a los íntimos de los discípulos. Con gran fervor y aparente sinceridad declaró: Maestro, te seguiré donde quiera que fueres. Esto está en San Mateo 8, 18 y 19. Viendo Jesús rodeado de mucha gente, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recortar su cabeza. Mire cómo comenta el Señor a toda la gente. Con gran fervor
y aparente sinceridad declaró: Maestro, te seguiré a donde quiera que fueres. Ese es el versículo 19 de San Mateo capítulo 8, comentado aquí en el deseo de toda la gente. Jesús no le rechazó ni le dio la bienvenida sino que pronunció tan solo estas palabras tristes: las zorras tienen caverna y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recortar su cabeza. Judas creía que Jesús era el Mesías y, uniéndose a los apóstoles, esperaba conseguir un alto puesto en el nuevo reino. Así que Jesús se proponía desvanecer esta esperanza declarando su pobreza. Los discípulos anhelaban que Judas llegase a ser uno de ellos. Parecía un hombre respetable, de agudo discernimiento y gran habilidad administrativa, y lo recomendaron a Jesús como hombre que le ayudaría mucho en su obra. Les causó pues sorpresa que Jesús le recibiese tan fríamente. Los discípulos habían quedado muy desilusionados de que Jesús no se había esforzado por conseguir la cooperación de los dirigentes de Israel. Les parecía que era un error que no lo fortalecieran estos hombres. Sin embargo, cuando Judas se unió a los discípulos, no era insensible a la belleza del carácter de Cristo. Sentía la influencia de aquel poder divino que atraía las almas al Salvador, el que no había de quebrar la caña cascada ni apagar el pábilo humeante, no iba a rechazar a esa alma mientras sintiera un deseo de acercarse a la luz. El Salvador leyó el corazón de Judas, conoció los abismos de iniquidad en los cuales éste se hundiría a menos que fuese librado por la gracia de Dios. Al relacionar a este hombre consigo, lo puso donde podía estar día tras en contacto con la manifestación de su propio amor abnegado. Si quería abrir su corazón a Cristo, la gracia divina desterraría el demonio del egoísmo. Mire cómo dice: el demonio del egoísmo. Un Judas podía llegar a ser súbdito del reino de Dios. Tremenda experiencia, ¿verdad? El día martes, comisión de los apóstoles. Lucas 9, 1 al 6, Mateo 10, 5 al 15. La lección lo pone muy bonito, ¿verdad? Lucas describe la comisión asignada a los apóstoles como un proceso de 3 pasos. Lucas 9, 1 al 6, para revelada. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y también para sanar las enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Mire cómo va pegada la predicación con la sanación, con la salud. Y les dijo: no toméis pan, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Donde quiera que nos recibieren, salid de ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Qué bendición esta iglesia, ¿verdad? Dice el folleto: primero, Jesús los llamó a reunirse. Proceso de 3 pasos, según lo describe Lucas. La palabra llamar o llamado es vital en la misión para un vocabulario cristiano. Más que un término teológico, debe ser una experiencia personal. Los apóstoles deben prestar atención a quien los llama a ir a Él y estar juntos. Segundo, Jesús les dio poder y autoridad. Lucas 9:1 también. Jesús no envía a sus emisarios con las manos vacías, ni espera que lo reciban. Nuestra educación, nuestra cultura, nuestra posición, nuestra riqueza o inteligencia son importantes para realizar su misión. Cristo nos capacita, nos equipa y nos da poder. La palabra griega poder es dinamos, de la cual se deriva dinamo, una fuente de luz, dinamita, fuente de energía que puede penetrar montañas. El poder de Jesús, que Jesús nos da, es suficiente para aplastar al diablo. Jesús es nuestro poder. Dios, el hombre llega a ser omnipotente. Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. Todos sus mandatos son habilitaciones. Palabras de vida del Gran Maestro, página 268. Tercero, después que Jesús da poder y autoridad y hace un llamado,
los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Predicar y sanar van juntos. Y la misión de los discípulos es cuidar de la persona completa, de forma completa, cuerpo, mente y alma. El pecado de Satanás ha capturado a la persona entera y toda ella debe ser llevada a Cristo Jesús. El miércoles, la comisión, ¿verdad? Predicar y sanar. Qué bonito esta expresión de como el Señor manda a los discípulos. En Mateo 10 también nos habla de esta misión tan tremenda. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste y dad de gracia. Mateo 17. Id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fueron primeramente enviadas las ovejas perdidas de la casa de Israel. Se le prohibió ir a los samaritanos, sino primeramente a la iglesia. Qué bonito, ¿verdad? A estos 12 dice Mateo 10:5, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Y yendo, predicad, decid, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, y comienza la especificación. Tremenda comisión, ¿verdad? Igual nosotros hoy en día, predicar y el mensaje de la Reforma Pro Salud, que es el medio de purificar la iglesia. O sea, es un tema completo, purificar la iglesia, la Reforma Pro Salud, y de aliviar el sufrimiento de la raza humana. Con la Reforma Pro Salud aliviamos el sufrimiento de la raza humana y es el medio que Dios utiliza para purificar a la iglesia. Si queremos ser puros de la raza humana, tenemos que la gente a comer. Tenemos que enseñar a la gente que dependiendo de la alimentación es un factor clave en la salud. Tendremos salud. Los 8 remedios naturales. No podemos perder de vista esto. No podemos orar por un enfermo para que se sane si el enfermo, su sanidad no va a glorificar a Dios. Hay que tener mucho cuidado con esto. Misión de los apóstoles, la misión nuestra también. Id y sanar, predicar, sanar, ayudar, servicio. El envío de los 70. En Lucas 10, 1 al 24, ¿qué nos enseña el envío de los 70 sobre la obra de ganar almas en medio de la gran controversia? En su ministerio muchos discípulos, dice el folleto, siguieron a Jesús. Cuando Pedro dirigió la selección de un reemplazo de Judas, el grupo contaba con los 120, lo estaban en el aposento. Hechos 1:15. Pablo dice que Jesús tuvo no menos de 500 seguidores cuando ascendió al cielo, 1 Corintios 15:6. Así que el envío de los 70 no limita el número de los discípulos que tenía Jesús, sino que sugiere la de un grupo especial, para una misión especial. Solo el Evangelio de Lucas registra el envío de los 70, muy típico de la mente misionera de Lucas. Gozo y satisfacción señalaron el retorno de los 70. Informaron a Jesús: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lucas 10:17. Imagínense ustedes, aún los demonios estaban asombrados cuando estaban dando este informe. Lucas 10, 1 al 24. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, dice la Biblia, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda la ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, a los obreros son pocos. Y sigue diciendo: id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, parecido a los discípulos, los apóstoles. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Porque que eran judíos, no le iban a dar cosas indebidas. Porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis, que os reciban, comed lo que os pongan delante. Lo voy a repetir. Sanad a los enfermos que en ella haya, y decirle:
se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mire cómo primero se sana y luego se le dice, se ha acercado a vosotros. Qué bonito, ¿verdad? Sanad a los enfermos. Lucas 10:9. Que en ella hay, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Maravilloso, chicos. Dice la lección que gozo, satisfacción se llenaron el retorno de los 70. Aún los demonios se nos someten. Dice el versículo 17. Volviendo a los 70, con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan. Jesús les dijo, yo veo a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Pues Satanás hasta puede usaros y estás haciendo milagros y estás haciendo maravillas, pero no con el poder de Dios, aun cuando tú crees que eres llamado de Dios. Mateo 7, 21, 22. 22, 23. Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, profetizamos. ¿Recuerdan esta lectura? En tu nombre, bueno, hicimos maravillas, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. San Mateo 7:21. Muchos me dirán aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Nunca os conocí. Ni siquiera cuando se bautizaron. Apartados de mí, hacedores de maldad. Pero estaban profetizando, estaban echando fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Y en el nombre de Jesucristo están haciendo muchos milagros. Por eso el Señor les dice en Lucas 10, vamos a leer ahorita, ¿verdad? Pero no 20, pero no os contentéis de que los espíritus se os sujetan, sino alégrense, regocíjense, conténtense de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Nota 3 reacciones ante el éxito de los 70, dice la lección. Primero, en el éxito de la evangelización, Jesús ve la derrota de Satanás. Segundo, se promete que cuanto más involucrado esté una persona en la evangelización, más autoridad tendrá. Tercero, el evangelista no debe gozarse por lo realizado en la tierra, sino porque su nombre está escrito en el cielo. Veamos lo que dice el Espíritu de Profecía. El último viaje desde Galilea, capítulo 53 del deseo de toda la gente. En esta versión, página 456, dice: Jesús añadió: mas no os gocéis del esto, que los espíritus se sujeten, antes gozaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. No os gocéis por el hecho de que poseéis poder, no sea que perdáis de vista vuestra dependencia de Dios, como la perdieron. Está en 7:21-22. Tened cuidado, no sea que os creáis suficientes y obréis por vuestra propia fuerza, en lugar del espíritu y la fuerza de vuestro Señor. El yo siempre está listo para atribuirse el mérito por cualquier éxito alcanzado. Se lisonjea y exalta al yo y no se graba en otras mentes la verdad de que Dios es todo y en todos. El apóstol Pablo dice: porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Cuando nos percatamos de nuestra debilidad, aprendemos a no depender de un poder inherente. Nada puede posicionarse tan fuertemente del corazón como el sentimiento permanente de nuestra responsabilidad ante Dios. Nada alcanza tan plenamente los motivos más profundos de la conducta como la sensación del amor perdonador de Cristo. Debemos ponerlo en comunión con Dios, entonces seremos dotados del Espíritu Santo. Por lo tanto, gozaos de que mediante Cristo habéis sido puestos en comunión con Dios como miembros de la familia celestial. Mientras miréis más arriba que vosotros mismos, tendréis un sentimiento continuo de flaqueza de la humanidad.
Cuanto menos apreciéis el yo, más clara y plena será vuestra comprensión de las excelencias de vuestro Salvador. Mientras los 70 escuchaban las palabras de Cristo, el Espíritu Santo impresionaba sus mentes con las realidades vivientes y escribía la verdad en las tablas del alma. Aunque lo cercaban multitudes, Jesús se alegró en espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre del cielo, de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a estos pequeños. Así, Padre, porque a ti te agradó. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, ni quién sea el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar. Los hombres honrados por el mundo, los así llamados grandes de Cristo, le juzgaban por la apariencia exterior, por la humillación que le copó como ser humano. Pero los pescadores y publicanos les habían sido dado ver al invisible. Aún los discípulos no podían comprender todo lo que Jesús deseaba revelarle. Pero a veces, cuando se entregaban al poder del Espíritu Santo, se iluminaban sus mentes. Comprendían que el Dios poderoso revestido de humanidad estaba entre ellos. Jesús se regocijó porque, aunque los sabios y prudentes no tenían este conocimiento, había sido revelado a aquellos hombres humildes. A menudo, mientras él había presentado las escrituras del Antiguo Testamento y les había mostrado cómo se aplicaban a él y a su obra de expiación, ellos habían sido despertados por su espíritu y elevados a una atmósfera celestial. Tenían una comprensión más clara de las verdades espirituales. En adelante, habrían de leer las escrituras del Antiguo Testamento no como las doctrinas de los escribas y los fariseos, no como las declaraciones de los sabios que habían muerto, sino como una nueva revelación. Lo único que nos permite obtener una comprensión más de nuestro corazón enternecido y sojuzgado por el Espíritu de Cristo. La ciencia humana es demasiado limitada para comprender el sacrificio expiatorio. El plan de redención es demasiado abarcante para que la filosofía pueda explicarlo. Será siempre un misterio insondable por el razonamiento más profundo. La ciencia de la salvación no puede ser explicada, pero puede ser conocida por experiencia. Solamente el que ve su propio carácter pecaminoso puede discernir la preciosidad de Cristo Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Continuamos. Termina la lección, ¿verdad? El costo del discipulado. Jueves 23 de abril. Sócrates tuvo a Platón, Gamaliel tuvo a Saulo. Otros dirigentes tuvieron seguidores devotos. La diferencia entre el discipulado en tales casos y el discipulado de Jesús es que los primeros están basados en filosofías humanas. Sócrates con Platón, Gamaliel tuvo a Saulo. Mientras que el último se basa en la persona y en los logros de Jesús. Es decir, el discipulado cristiano se basa no solo en las enseñanzas de Cristo, sino también que pide a todos sus seguidores que se identifiquen con Él, que tomen su cruz y sigan su conducción. Sin personas que caminen en las pisadas del Calvario, no hay discipulado cristiano. Lucas 9, 23 a 25, Mateo 16, 24 a 28, Marcos 8, 34 a 36, nos hablan de esto. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice la palabra de Dios, y Lucas lo especifica muy bien, niéguese a sí mismo, Lucas 9, 23 a 25, tome su cruz cada día, cada día, y sígame. Bonito, ¿verdad? El costo del discipulado se define en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nota estas palabras operativas: negarse, tomar y seguir. Una buena definición de negar la da el hecho de la negación de Pedro: no conozco a Jesús. Cuando el discipulado demanda que nos neguemos, tengo que poder decir: no me conozco. El yo está muerto. Así como Pedro dijo: no conozco a Jesús, negó a Jesús. Bueno, negar a nosotros mismos es como decir: no me conozco a mí mismo. Yo mismo he muerto, mi yo está muerto. Niégase a sí mismo es como negar la existencia de uno, como Pedro negó la existencia de Jesús, dice el folleto. Interesante, ¿verdad? En su lugar debe vivir Cristo, Gálatas 2:20. Segundo, tomar la cruz cada día es un llamado.
experimentar la crucifixión propia, en forma continua. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Gálatas 2:20. Tercero, seguir. Sígame. Demanda que la dirección de la vida sea señalada por Cristo y solo Él. Jesús amplió más el costo del discipulado según Lucas 9, 57 al 62. Nada debe anteponerse a Jesús. Lucas 9, 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo al camino: Señor, te seguiré a donde tú vayas. Lucas 9, 57. Jesús le dijo, ese era Judas: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene cabeza donde recostar. Vea lo que implica el discipulado. Y digo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya en tierra a mi padre. Ay no, Jesús le dijo: deja que los muertos, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Bueno, seguir a Jesús no tiene excusa. Aquí se amplió más el concepto de ser discípulo de Jesús. Seguir a Jesús trasciende, ¿verdad? Como dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Si usted antepone los intereses terrenales, materiales, seculares, que seguir a Jesús, estamos mal. Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, hermano, esto no es fácil. Esto no es que yo quiero, no. Tenemos primero que sentir el llamado de Dios. Esto no es el que quiere, sí, yo quiero, no. Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Ni del que Él puede, no. Todo es divino. Nuestra conducta es divina, en el sentido de que nos mandan a hacer cosas que son sobrenaturales. Si no dependemos de Dios, nuestra conducta, hermano, es la naturaleza humana, peleona, rebelde, desobediente. Cumplir las cosas de Dios es algo sobrenatural, es un poder sobrenatural que tiene que venir sobre nosotros. Vencer las tentaciones solamente con la tercera persona de la divinidad, que es el Espíritu Santo, se puede hacer. Con Dios, por eso, mire, usted puede hacer muchas cosas y puede hacer milagros, los demonios pueden sometérsele y puede hacer proezas y creer que Dios la está haciendo a través de usted y de mí. Pero resulta que nuestros nombres no están escritos en el libro de la vida, en los libros del cielo, como obreros de Dios, porque lo estamos haciendo es por un interés egoísta, lo estamos haciendo es por rivalidad, por ser mejor que otro, por algo egoísta en nuestro corazón y no volcado para Dios. Solamente Dios, que lee las intenciones profundas del corazón, podrá decir: y uno, por sus frutos los conoceréis. Ya con el tiempo, tremendo ganador de alma, era un tremendo vagabundo, tremendo ganador de alma, y sus hijos están en desobediencia y está en adulterio y su hogar está destruido, y es tremendo evangelista o tremenda evangelista. No, hermano, una cosa no contradice la otra. Usted puede tener mucho éxito, pero si su vida sagrada, su vida personal en el hogar está quebrada, usted no sirve para nada, hermano. Dios permite que usted hable y que yo predique, si es verdad, y puedo estar emborrachado por las cosas terribles. Hasta un borracho puede predicar, pero está hablando palabra de Dios, y Elena White dice: Dios no permite que se vea el carácter de esa persona, porque lo que está saliendo de su boca es palabra de Dios, y su palabra nunca vuelve vacía. Pero eso no significa que voy a andar mal para predicar, porque si estoy mal me voy a perder. Entonces, ser discípulo de Jesús, hermano, es un costo tremendo que tenemos que pagar. Morir, negarnos, no conocernos a nosotros mismos tal cual como éramos. Bautizarnos. Admitir que en nosotros mismos hay una naturaleza caída, hermano, que quiere tomar el control todos los días, y que por eso Pablo decía: cada día muero. 1 Corintios 10:31. Es anteponer los intereses del cielo por encima de los intereses de uno. Que agobia la crisis, que la cosa es terrible. Tenemos que descansar en Jesús. No podemos echar mano a ninguna triquiñuela, ningún argumento, ninguna travesura, algo que nos aparte de Dios, aun cuando pareciera que la única alternativa es utilizar una mentira, un medio equivocado, algo que usted sabe que no es correcto.
porque pensamos que si no lo hacemos, perecemos, fracasamos. No, hay que esperar en Dios. El que nos llamó nos sostendrá, nos mantendrá, y Él es mi Dios, Él es tu Dios personal. Solamente así, hermanos, podemos caminar en esta época tan difícil, donde solamente los que tienen el Espíritu Santo nos toca saber qué hemos de decidir hoy. Mañana no sabemos nada. Pues tenemos que pedirle todos los días, rogar, cada acción pedir que ese Espíritu Santo se nos meta, viva en nosotros, para con Cristo estar cada día allí crucificado. Ni la esposa, ni la mamá, ni los hijos nos pueden apartar del amor que es en Cristo Jesús. Ni ángeles, Romanos 8, 36, 37, 38, 39. Nada ni nadie nos puede apartar de Dios. Primero las cosas de Dios. Cuando decimos primero las cosas de Dios, actuar, vivir como Cristo, como un discípulo de Cristo. ¿Verdad? Cuando yo primero busco a Dios, amo a mi papá, a mi mamá, a mi esposa, a mis hijos, soy un buen misionero, soy un buen ciudadano, soy un, bueno, todo lo que tiene que ver con un ser humano, soy de lo mejor, porque primero busqué a Dios, primero amé a Dios, me da la sensibilidad para apreciar, amar a mi prójimo. Es el costo del discipulado. Eso es ser discípulo de Jesús, negarnos, morir para poder vivir y finalmente estar en el reino de los cielos. Dios bendiga su palabra.